¿Cómo andan ustedes? Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Me gustaría que me digan si recuerdan hasta dónde vimos en la clase pasada. ¿Vimos todas las hibridaciones del átomo de carbono? Quedamos en empezar con alquenos, profe, creo, si no me acuerdo mal. Con alquenos ya, perfecto, gracias. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla para que podamos continuar. Profe, perdón, estoy viendo, empezamos a ver alquenos y llegamos a isomería, ahí nos quedamos, isomería de los alquenos. Isomería de los alquenos. Bueno. Vamos a compartir entonces la pantalla y buscamos. Es decir, hidrocarburos alcanos ya vimos. ¿Sí? Esto ya lo vimos. ¿Cómo nombraron un hidrocarburo ramificado? Y los isómeros, clasificación de los carbonos. Hasta acá, me dices. No sé quién me estaba hablando recién, Esteban. Yo, profe, Sí. no me acuerdo bien la diapositiva, pero yo tengo el último título que noté, pero que no vimos, es isomería, alquenos. En alquenos, isomería de alquenos. O sea que los alquenos ya hemos visto. Ahí, profe, llegamos. Perfecto. Bien. Gracias, Esteban. Bueno, entonces vamos a continuar con alquenos y yo les había escrito en la clase pasada, a ver, si nosotros tenemos ese compuesto que está ahí en la pantalla, y lo comparamos con este otro que voy a escribir, a ver acá, SH3. SH3. Ahí está. Con este que voy a escribir acá, podrán observar que mientras el primero tiene la doble ligadura entre el segundo y el tercer carbono, el otro lo tiene entre el primero y el segundo carbono. Por lo tanto, bien podríamos nombrar a estos compuestos como 2 buteno el de arriba y 1 buteno el de abajo, ¿sí? Así es el nombre que tienen porque van a diferir en la posición del doble enlace. Entonces, ¿cómo estoy cargando el marcador para que sigamos? ¿Cómo podríamos determinar que estos dos compuestos son realmente isómeros y que difieren solamente en la posición del doble enlace? Pues escribiéndolos en el plano, así como está acá, sin necesidad de distribuirlo en el espacio, ya veo yo que son distintos. Uno es 1 buteno, el otro es el 2 buteno, y la diferencia está en la posición de la doble ligadura. Por eso, estos alquenos los vamos a llamar isómeros
planos de posición. Isómeros planos de posición. Hay otros isómeros de posición que también vamos a ver, pero este sería un caso. Y además de tener este isómero de posición, que es el 1-buteno, el 2-buteno, este que queda acá, que tienen en pantalla, en realidad no es un solo compuesto, son dos compuestos. Pero escrito así en el plano, no puedo yo determinar de que haya dos compuestos diferentes en esa estructura. Para poderla visualizar y entender a dónde está la isomería, lo tengo que dibujar en el espacio. Y ustedes recordarán que el doble enlace, el del centro, para cada carbono que están hibridizados en forma sp2, esos dos carbonos tienen tres enlaces híbridos dirigidos hacia los vértices de un triángulo equilátero, es decir, que entre ellos hay 120 grados de apertura, ¿no es cierto? Aquí lo hemos dibujado en el espacio, solamente a los dos carbonos sp2, porque eso es la parte plana de la molécula, y los dos metilos, esos que quedarían en los extremos, carbono hidrógeno 3, bueno, los tres hidrógenos ya saldrían de este plano. Los cuatro carbonos están puestos en el mismo plano, pero los tres hidrógenos de estos ya quedarían afuera del plano de la escritura. Así son en la realidad. Y si uno tomara al doble enlace como un eje de simetría y observamos lo que hay para arriba y por debajo de ese doble enlace, vamos a ver que son diferentes. Porque mientras el de la izquierda tiene los dos carbonos puestos por el semiplano superior, el de la derecha tiene un metilo en el semiplano superior y otro en el inferior. ¿Y cómo puedo decidir si son realmente isómeros? Y es muy sencillo, porque si ustedes recuerdan, hemos dicho que ese doble enlace no puede rotar, es decir, no puedo girar a la molécula, porque si la giro entre los carbonos, se rompería el doble enlace que exige que los orbitales P que forman el enlace pi sean paralelos. Entonces, no puedo girar la molécula, la segunda molécula, para poner el metilo del mismo lado, sino que si se formó así la molécula, así va a quedar en forma permanente. De nuevo, tomando este eje de simetría entre los dos carbonos, vamos a colocar el nombre, los dos son 2-buteno, como el que está escrito arriba, nada más que para aquel compuesto que presente los dos metilos que están escritos del mismo lado, del mismo semiplano que forma esa línea imaginaria de, entre carbono y carbono de doble enlace, le vamos a llamar cis. El prefijo cis significa del mismo lado. Es decir, que el eje de simetría es carbono-carbono, los dos metilos quedan del mismo lado. Mientras que en el otro compuesto, en donde hay uno de cada lado, el prefijo que se usa es trans, que significa de distintos lados, ¿no? Así es la isomería espacial geométrica. Fíjense que estos isómeros ya no son planos, porque en el plano no veo la diferencia. Para verlo, tengo que escribirlo en el espacio, respetando los ángulos que hay entre los dos carbonos que tienen doble enlace. Entonces, esto así es una isomería espacial ya, necesito verlo en el espacio. Y se llama isomería espacial geométrica, o directamente se la conoce como isomería cis-trans. Se da solamente en los alquenos. ¿Sí? Yo no sé si ustedes habrán sentido por ahí en la televisión, en las propagandas, o habrán leído en algún paquete de alimentos, dicen, por ejemplo, libre de grasas trans. Sí,
Que eso es Perfecto. para... ¿Sería? Claro, es esto. Las grasas trans tienen en una cadena, las grasas están formadas por largas cadenas de carbono, especialmente los triglicéridos, y esos triglicéridos poseen insaturaciones en los ácidos grasos que lo forman. Es una cadena cortita de 3 carbonos, con sustituyente, se llama glicerol la cadena, y en cada uno de estos carbonos sale una cadena larga que puede tener 16, 18, 20, 22 átomos de carbono, cada cadena, ¿sí? Y en esas cadenas largas de los triglicéridos existen estas insaturaciones. Si las insaturaciones son del tipo cis, del mismo lado, pues esas grasas son beneficiosas, no traen complicaciones. En cambio, si son trans, sí van a tener complicaciones, pueden llegar a tener complicaciones porque son más voluminosas, ¿sí? Entonces, para nuestro organismo, ingerir grasas que tengan isómeros cis es beneficioso, mientras que las trans no lo son. Eso la propaganda dice libre de grasas trans. Muy bien. Por último, dentro de los hidrocarburos acíclicos insaturados, vamos a ver los alquinos, es decir, aquellos que tienen el triple enlace. Como ya sabemos, alcanos y alquenos, vamos a ir más rápido con los alquinos, porque fíjense que el más pequeño también tiene que tener 2 átomos de carbono para poder unirse por triple enlace, y a cada carbono le queda un solo hidrógeno en cada carbono. De tal manera que esta molécula es perfectamente lineal, ya que los ángulos que forman los 2 híbridos que tiene cada carbono forman un ángulo de 180 grados. ¿Sí? Esa molécula que vemos ahí, llamada etino, es un alfiler, un palito derecho es. Los 4 átomos están puestos en la misma línea. El etino también recibe el nombre de acetileno. ¿Han sentido nombrar al acetileno? Sí, esa es la cuestión. ¿Dónde? Cuéntenme. El acetileno se forma a partir de una sustancia que se llama carburo de sodio se suele usar. Es un ¿sí? gas, ¿no? Sí. El carburo ese se lo pone dentro de un recipiente con agua, se tira el carburo y se cierra herméticamente. Entonces, en la reacción del carburo con el agua se forma acetileno. Es un gas altamente combustible, cuya llama es de una temperatura muy superior a la temperatura que se puede obtener con el gas, supergas, por ejemplo, de la garrafa, ¿sí? Es una mezcla de metano con propano, o de propano con butano, o del gas licuado, ¿no es cierto? El de la garrafa, o el que viene por cañería, que le llamamos gas natural. ¿Sí? Cualquiera de esos gases tienen una llama de temperatura muy baja. Esa llama de gas natural o de gas, de supergas, no alcanza para fundir al hierro, por ejemplo. Si yo quiero soldar 2 pedazos de hierro, tengo 2 formas de hacerlo. Una es con aporte de material, es decir, la soldadura de arco, esa que usa un electrodo, que va haciendo la costura, pegando las 2 cosas, porque va aportando el electrodo, se va fundiendo, y es el que en estado líquido va poniéndose entre los 2 elementos, uniéndolos. Eso es una soldadura con aporte de material, mientras que con acetileno es sin aporte de material, porque la llama del acetileno tiene tanta temperatura que ya alcanza para fundir al hierro, el hierro de las 2 partes que queremos soldar se hace líquido y al enfriarse quedan ya pegados en una sola pieza. Se funden las 2 caras, en cambio con el arco no se funden las caras que voy a pegar, sino que lo que se funde es el electrodo, que va aportando material. ¿Entiende la diferencia? Sí, profe.
Bien, este es entonces el acetileno. Y todos los compuestos que tengan triple enlace se dicen que son de la serie acetilénica, así como los de doble enlace se llamaban compuestos de la serie etilénica. ¿Sí? Del etileno, que formaba el polietileno, ya lo vamos a ver al final de la presentación. Bien, el que le sigue, vamos a seguir ahora viendo hidrocarburos insaturados alquinos, pero lineales, que tengan una sola triple ligadura. Aquí viene el propino, luego el butino. Se dan cuenta que el nombre es el mismo, nada más que como se trata de alquinos, ahora terminan en ino. Y acá vienen el resto, pentino, hexino, etino, octino, nonino, decino, que tienen como fórmula general los alquinos. A ver si alguien me puede dar la fórmula general. La fórmula general de los alcanos era carbono N, hidrógeno 2N más 2. Mientras que de los alquenos era carbono N, hidrógeno 2N. Para los alquinos serán ¿cuánto es? ¿Cuántos hidrógenos llevan los alquinos? Escucho. 2N menos 2. Perfecto, 2N menos 2, porque para cada una de las ligaduras que se incorporan como insaturación, necesito retirar 2 hidrógenos. Y como hemos puesto una más, respecto de los alquenos, entonces es menos 2. Y obviamente, como hay 2 ligaduras más respecto de los alcanos, ahí hay 4 hidrógenos de diferencia. ¿Sí? Por supuesto que el alcano es el saturado, el que ya no admite más cantidad de hidrógeno, mientras que esto, por cada ligadura que sean extra, van a entrar 2 hidrógenos en la reacción. Entonces, la fórmula general, ahí la tienen, es carbono N, hidrógeno 2N menos 2. Esa fórmula general responde a la condición de que sean hidrocarburos alquinos lineales con una sola triple ligadura. Por cada doble ligadura que agreguemos en un alcano, vamos a retirar 2 hidrógenos. Por cada triple ligadura que agreguemos en un alcano, vamos a retirar 4 hidrógenos. ¿Sí? Perfecto, sigamos. Las reglas para la nomenclatura de los alquinos es la misma que venimos viendo, nada más que hay pequeñas variantes que las vemos ahora. Por ejemplo, al buscar la cadena lineal más larga, lo más importante es la triple ligadura. ¿Sí? Más importante que la doble, más importante que cualquier ramificación que pueda tener la cadena. Si en el hidrocarburo hay una triple y una doble ligadura, pues la cadena más larga deberá contener a las dos y recién empezar a nombrar las ramificaciones, ¿no? Porque la doble ligadura y la triple ligadura son más importantes que las ramificaciones. Lo más importante es la triple ligadura. De nuevo, la cadena la vamos a numerar comenzando por el extremo más próximo a la triple ligadura, que es lo más importante. Entonces siempre le damos el menor número posible a lo más importante, que en este caso es la triple ligadura. La tercera no varía para nada. Acá nombramos a las ramificaciones como radicales, indicando con el número correspondiente en la ubicación en la cadena principal, y si fuese necesario ponerle el número, ¿no es cierto? Y en orden alfabético. Por último, se nombra la cadena principal como hidrocarburo, pero con la terminación ino. Perfecto, listo con los alquinos. Es decir, ya hemos visto alcanos, alquenos y alquinos. Las tres funciones están dentro de la función hidrocarburos acíclicos. Los alcanos son saturados, alquenos y alquinos son insaturados. Ahora nos vamos a los hidrocarburos cíclicos, aquellos en donde imaginariamente el primer carbono se une con el último, formando un anillo cerrado, ¿no? En este caso, en el anillo cerrado, no vamos a poder distinguir cuál es el primero y cuál es el último de los carbonos.
pero si apareciera alguna ramificación en el anillo, en donde esté la mayor complejidad en esa ramificación, ese va a ser el carbono 1, y vamos a numerarlo siempre en orden de las, cómo se mueven las agujas del reloj, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces con los cíclicos saturados, que son cicloalcanos. La condición acá es que todos los carbonos que forman ese ciclo tengan simple enlace, es decir, hibridación sp3. Bueno, como pueden observar, el más pequeño de todos los ciclos necesita tener 3 carbonos. No puedo formar un ciclo con 1 ni con 2. Necesito ya 3 átomos de carbono. Va a formar el ciclopropano. Así se va a llamar este compuesto. ¿De dónde viene ese nombre? Propano es porque tiene 3 átomos de carbono. Es decir, no hemos cambiado el nombre respecto de los alcanos. Nada más que como está cerrado, ahora le anteponemos el prefijo ciclo. Entonces vamos a tener ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Siempre vamos a tener el nombre del hidrocarburo de igual número de átomos de carbono con el prefijo ciclo. Pero fíjense qué problema tiene este compuesto acá. ¿Me quieren decir qué ángulo hay entre un carbono cualquiera respecto de los otros dos? ¿Qué ángulo forman? No escucho. ¿Están ahí? No sé si alguien me está... Si alguien pone algo en el chat, me avisan porque yo no lo veo. Me imagino que 60 grados, bro. ¿Y por qué te imaginas eso? Por la figura, como si fuese un triángulo equilátero. Ignacio, esa figura es un triángulo equilátero. No hay forma de que 3 puntos no definan un plano. O no conocemos eso en la geometría. ¿Sí? Un plano como, a ver, un punto puede ocupar cualquier lugar en el espacio, no me define nada, pero 2 puntos ya me definen una línea. 3 puntos me definen un plano. ¿Sí? Quiere decir que si esos 3 carbonos están en el mismo plano, están formando un triángulo equilátero tal como estás diciendo. Correctísimo. Y el ángulo que tiene es de 60, porque nosotros sabemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo me tiene que dar 180 grados. Los 3 son iguales. 180 dividido en 3, 60. ¿Sí? Así que 60 grados es el ángulo. ¿Cuánto debería ser? De 109. 109 grados. Imagínense ustedes, de 109 grados a 60. Casi que estamos a la mitad. Y de tener un ángulo, a ver, estos son los 90, ¿no es cierto? Un ángulo de 109 es aproximadamente ahí. De este ángulo lo hemos llevado a 60 grados. Imagínense ustedes acercar de esa manera orbitales moleculares que tienen un par de electrones cada uno, porque ahora son orbitales moleculares. Un par de electrones tienen exactamente la misma carga, el mismo signo. ¿Qué va a pasar con eso? Pues va a haber una fuerza de repulsión extraordinaria. Recuerden la ley de Coulomb, de la fuerza entre cargas, ¿no es cierto? Que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Cuanto más cerquita estén, eso va a crear una repulsión, pero bárbara. Entonces, este
compuesto, este ciclopropano, es extremadamente inestable. Se lo puede sintetizar, pero apenas se lo arma al ciclopropano, inmediatamente rompe ese ciclo, se abre, formando un alqueno. Hay un alqueno. Fíjense en la fórmula que tiene el ciclopropano. ¿A qué les recuerda? Si yo tuviera que hacer una fórmula general, ¿a quién nos recuerda esa fórmula? De los que ya vimos. Miren acá. Exactamente el doble de la cantidad de carbono son los átomos de hidrógeno que posee. Es decir, que los cíclicos, los cicloalcanos específicamente, tienen exactamente la misma fórmula general que los alquenos con una sola doble ligadura. Por eso cuando se rompa este ciclo y se haga lineal, va a ser un alqueno, porque no tiene hidrógeno para poder incorporarse cuando se abre el ciclo. Y forma inmediatamente la doble ligadura para tener todos sus enlaces ocupados. Del ciclo propano voy a pasar al propeno. ¿Sí? Entonces, es extraordinariamente reactivo el ciclo propano y se abre el ciclo rápidamente. Hay una historia, no sé si ustedes la habrán escuchado, la ciencia se nutre a veces de muchas fábulas, ¿no? Por ejemplo, la de Newton. ¿Saben ustedes que se cuenta como fábula de la escritura de sus leyes de Newton? ¿Qué estaba haciendo Newton? ¿De que se le cayó una manzana, puede ser? Ajá, estaba sentado en la tierra, apoyado contra el tronco del manzano y le cae una manzana en la cabeza. Como que le chorreaba el juguito, porque para que se caiga la manzana era altamente podrida. Y que con eso, Newton escribió un libro, pero terriblemente grande, así, con toda una teoría matemática para poder deducir su fórmula. Yo creo que no debe ser tan cierto eso. A Newton le lleva años sobre años, observaciones del espacio en un telescopio para poder deducir las fórmulas que describían cómo era el movimiento de los astros alrededor del Sol, ¿no? Años. Incluso escondiendo debajo de la alfombra toda la suciedad, que eran los valores que no concordaban con la teoría. Así trabajaba Newton, era un tipo medio jodido, Newton, ¿no? La historia de sus descubrimientos es interesante por la personalidad que tiene Newton, muy agresivo. El ayudante que tenía lo odiaba, y cada vez que el ayudante encontraba alguna medición no concordaba con lo que Newton esperaba, salía corriendo para avisarle a Newton y hacerlo sentir mal, ¿sí? Porque Newton era típico inglés, ¿no? También se dice algo de Arquímedes. ¿Lo conocen a Arquímedes? Arquímedes es el padre de la navegación, de la flotación, ¿eh? Era muy requerido en la Grecia antigua porque el tipo dominaba la flotación, entonces sabía de barcos y todos querían tener el dominio del mar, entonces requerían de los servicios de don Arquímedes. Incluso se cuenta la anécdota de que el rey le había dado a un artesano oro para que hiciera una corona, y el rey estaba muy preocupado porque no tenía confianza con el artesano, creía que le había robado oro, y le pregunta a Arquímedes de qué manera podía determinar si estaba todo el oro en la corona o le había faltado algo. ¿Y qué hace Arquímedes? En un recipiente, como si fuera una probeta, con todas las líneas marcadas, con agua hasta a una determinada altura, la tiró ahí adentro a la corona y se fijó cuánto era la altura de agua que aumentaba. Conociendo la densidad del oro, él pudo saber que por ese volumen, cuánto era la masa de oro que había colocado en la corona, ¿no? Es una historia muy interesante
y es cierto, debe haber sido toda una revolución en el momento. De Arquímedes se cuenta también como fábula que mientras estaba en el baño por bañarse, desnudo como estaba, se empieza a meter en el agua y empieza a ver cómo el agua se volcaba de la bañera a medida que él se iba metiendo adentro. Y ahí se le prende la lamparita para escribir las leyes de la flotación, ¿no? Y sale corriendo por la calle porque él vivía en un lugar y tenía su laboratorio en otro. Entonces sale corriendo por la calle para hacer los experimentos que se le habían ocurrido en ese momento y se olvidó de que estaba desnudo. Y iba corriendo gritando Eureka, Eureka por la calle, ¿no? Cosas que cuenta la historia. Bueno, lo mismo hay una historia acá entre los cicloalcanos y los alquenos, que se le ocurre a un investigador de la química cuyo apellido es Kekulé. Kekulé, según cuentan estas fábulas, tenía un inconveniente mientras estudiaba a los alcanos, estos compuestos que todavía no estaban descubiertos, perdón. Entre los cicloalcanos no estaban descubiertos y los alquenos, porque tenían la misma fórmula. Pero resulta que mientras a los alquenos verdaderos él podía adicionarle hidrógeno, a estos compuestos no había forma. ¿Por qué? Porque no tienen insaturación, no tienen doble enlace. Entonces no hay forma de hidrogenarlos. Son saturados. Por eso no les podía poner. Y el tipo no entendía qué pasaba, porque no entendía al principio que pudieran formar estos ciclos. Él siempre había pensado en cadenas carbonadas abiertas, largas. No las podía hidrogenar como hidrogenaban los alquenos. Cuenta la leyenda que don Kekulé estaba durmiendo también, estaba en esa somnolencia, le llamamos sueño alfa, y que estaba soñando, se caía dentro de un pozo lleno de víboras. Debe haber tenido alguna cosa mala, don Kekulé, para soñar semejante pesadilla, ¿no? Y dentro de ese sueño, él, en medio de las víboras, en el pozo, ve una víbora que se muerde la cola, su propia cola, forma un anillo la víbora. Entonces ahí se despierta y empieza a investigar si no era posible que el carbono hiciera exactamente lo mismo, es decir, esta cadena se cerrara en un ciclo. Realmente ahí comienza el descubrimiento de los cicloalcanos, ¿no? Obviamente que el cicloalcano que manejaba don Kekulé no era este no tiene una vida media que es efímera, inmediatamente se rompe, ni tampoco este que le sigue, que es el ciclobutano, el que tiene 4 átomos de carbono ya, ¿no? Porque el ángulo que forman estos átomos de carbono es muy cercano a los 90 grados. No es exactamente 90, porque si ustedes se fijan en el dibujito del medio, ¿sí? En ese modelo molecular que hay ahí, van a ver que hay 3 átomos de carbono puestos en el mismo plano y el otro sale un poquito de ese plano, lo que disminuye el ángulo entre átomos de carbono. Es ligeramente inferior a los 90 grados. De 109 a 90 todavía hay una gran tensión, son casi 20 grados. Hay diferencia entre los 109 que debería tener y los casi 90 que tiene. Y el que le sigue, el ciclopentano, fíjense en el modelo molecular del medio, ahí tienen 4 átomos de carbono sobre el mismo plano y el otro átomo, que está más hacia la izquierda y hacia atrás, arriba, está fuera de ese plano, como si fuera un sobre, y ese sería la tapita del sobre. En este caso, los ángulos de los átomos de carbono es de 105 grados. Y entre 105 y 109 ya casi no hay diferencia, 4 grados no es nada. No hay una gran repulsión electrostática entre los electrones de los orbitales moleculares, por lo que el ciclopentano es el primer compuesto cíclico estable. Ya
tiene una estabilidad que le permite una vida media bastante larga, no es reactiva como los otros dos. Y el que le sigue, el ciclo hexano, en este caso ya vamos a hablar un poco más del ciclo hexano, hay 4 átomos de carbono que están puestos en el mismo plano, los 4 centrales, y el de la izquierda y el de la derecha están en planos diferentes, uno para arriba y otro para abajo, de ese plano que forman los 4 centrales. En este caso, los ángulos de los átomos de carbono ya son exactamente 109 grados, ya que a partir de acá en adelante, todos los ciclos ya son estables y tienen ese valor angular de 109 grados. La fórmula general, la de los alquenos también, comparten la fórmula general con los alquenos que tienen una sola doble ligadura, ¿no? Y de acá es la historia esta de Kekulé que les conté. Miren, acá tengo 2 hidrocarburos cíclicos, que son el ciclo pentano y el ciclo hexano, que presentan una propiedad muy particular, estos 2 compuestos. Empecemos por el ciclo pentano, los 2 están hacia arriba, en el medio están los modelos moleculares. Si ustedes observan el ciclo, van a encontrar de nuevo que hay 4 átomos de carbono sobre el mismo plano y el resto sale ligeramente de ese plano, ¿no? Pero en el de la izquierda, sobre cada uno de esos 2 carbonos que están dibujados ahí, que tienen una ramificación, esa ramificación es un metilo, es decir, se ha sacado un hidrógeno y se lo ha reemplazado por un metilo. 2 radicales puestos sobre el ciclo pentano. Y el nombre de ese compuesto es cis-dimetilciclopentano. Esto es, respecto del plano imaginario que formaría el ciclopentano, los 2 radicales metilos están del mismo lado. Por eso es el cis. Mientras que en el de la derecha, pueden observar que hay uno por arriba y otro por debajo de ese plano. Por eso el nombre es trans-dimetilciclopentano. Dimetil son los 2 metilos sobre el ciclopentano, que es el ciclo que estamos estudiando. Fíjense ustedes que estamos usando los prefijos cis y trans para describir estas 2 moléculas. En realidad no son 2 moléculas, no son isómeros. Simplemente se les llama formas espaciales, porque como están unidos todos por enlaces simples, no hay restricción para su movilidad. Por lo tanto, es posible, con un ligero resalto energético, pasar un metilo de un lado para el otro. ¿Sí? Si el plano horizontal, ahí está puesto el ciclo hexano, y tengo un metilo para arriba y otro metilo para abajo, yo puedo pasar los 2 metilos para arriba o los 2 metilos para abajo, que sería lo mismo porque es como dar la vuelta a la molécula. Entonces se pueden interconvertir. Tanto es así que si de alguna manera yo pudiera separar estos 2 formas moleculares en 2 recipientes distintos, llevar los cis para un lado y los trans para el otro, resulta que al cabo de un tiempo, en cada uno de esos frascos voy a tener una mezcla, se llama mezcla racémica, una mezcla igualitaria de las formas cis y de las formas trans en ambos. ¿Por qué? Porque se están interconvirtiendo uno en otro. Entonces, estos compuestos no son isómeros, son simplemente formas espaciales que pueden adoptar las moléculas. Lo mismo pasa para el ciclo hexano. Acá los ángulos son de 109 grados ya, y yo les hice ver recién el del medio, la figurita del medio. Dice abajo forma silla, donde 4 átomos de carbono están puestos en el mismo plano, los 4 centrales, y había uno por arriba y otro por debajo de ese plano, formando como si fuera una silla de una sola pata, pero bueno,
tienen imaginación los químicos. Y en el de la izquierda, la patita de abajo de la silla la puedo pasar para arriba sin problema, resalto energético y nada más, pero se pueden interconvertir y formar este nuevo compuesto en donde hay 4 en el mismo plano y los otros 2 del mismo lado, es decir, cis, se le llama forma bote. Yo lo hubiera puesto al revés y en vez de bote le hubiera puesto mesa y hacía juego con la silla. Pero el problema es que la silla tiene una sola pata y una mesa de 2 patas. Ninguna se puede quedar solita parada, ¿no? Imaginación que tienen este fin. Muy bien. Y por último, dentro de la función hidrocarburo, vamos a ver un compuesto en particular y sus derivados, que es el benceno. Es decir, dentro de los hidrocarburos cíclicos insaturados solamente vamos a ver el benceno y algunos de sus derivados. Son muchísimos los compuestos que están acá, pero el más importante de todos es el benceno, que es el que vamos a ver ahora. ¿Le suena el nombre benceno? Sí. ¿En dónde lo han sentido por ahí, che? Plásticos. Bien. Bueno, sí, se lo usa como monómero para formar algunos compuestos, ya vamos a ver, el poliestireno, algunos de estos ciclos. ¿No? ¿Le suena el nombre benzina? Sí, que es uno de los componentes con el que se hace el combustible, ¿no? La nafta. Bueno, en realidad la benzina es un hidrocarburo que se separa de la nafta, de la destilación del petróleo, la destilación fraccionada, y la benzina es una solución impura, ¿no es cierto?, de benceno. Por eso el nombre benzina, así como hacemos referencia al ácido muriático, al clorhídrico al 30%, vinagre al ácido acético al 5%, etcétera, tiene un nombre comercial en estas soluciones. Benzina se le llama a esta solución impura de benceno. Y la benzina se utilizaba como combustible ya hace mucho tiempo, en el siglo pasado. Se inventaron lo que llamaban encendedor. Rusito era la marca, Rusito. El Carusito tenía un recipiente en donde se le agregaba la benzina, se lo tapaba y por un lugar, por un costadito salía una mecha de tapo que se usan en las teas, y esa mechita estaba sumergida en la benzina, es decir que por capilaridad se mojaba todo esa mecha. Y la mecha estaba enfrentada a una ruedita que giraba sobre un pedernal, de tal manera que al girar la ruedita sobre el pedernal largaba chispas, y esas chispas encendía el benceno, le encendía la mecha, ¿no? Y cuando soltábamos la tapita que hacía girar la ruedita, la punta de esa tapita se tapaba la mecha, lo dejaba sin oxígeno y la apagaba, hasta que de nuevo le dábamos el encendido. No eran con recipiente con gas, como son los encendedores actuales, sino usaban la benzina, ¿no? Esto es historia. La benzina es un combustible. El benceno puro se lo usa mucho como solvente, especialmente en las cosméticas se usa mucho el benceno porque es solvente de sustancias que se denominan aromáticas, por de ahí el nombre. El benceno tiene un aroma también muy particular, ¿no? Como todos los solventes, ustedes sienten el olor del solvente y se dan cuenta en las pinturas, etcétera, que tienen solvente cuando se evapora. Muy bien. El benceno está formado por 6 átomos de carbono. Y los 6 átomos tienen hibridación sp2. Por lo tanto, tienen 3 orbitales híbridos dirigidos a 120 grados uno del otro. Todos esos 3
en el mismo plano. Y le quedaba un orbital P en forma perpendicular a ese plano. Si nosotros juntáramos 6 átomos de carbono, los uniéramos mediante uniones sigma, cada uno de ellos, de tal manera que cierren un ciclo, ese ciclo de 6 átomos de carbono, los 6 átomos de carbono quedarían exactamente en el mismo plano. ¿Sí? O sea que esta es una molécula plana. E incluso los 6 orbitales híbridos que quedarían puestos a 120 grados, uno respecto al otro, a la vuelta en esos 6 carbonos, pueden estar unidos a hidrógeno, así es el benceno, carbono 6, hidrógeno 6, y los 12 átomos están puestos en el mismo plano. O sea que el benceno es una molécula absolutamente plana. Todos los átomos son coplanares. ¿Sí? Pero a cada uno de los 6 átomos de carbono que yo tengo ahí, les queda además un orbital P perpendicular a esa chapa, como si fueran los palillos de la pizza, ¿no es cierto? Están puestos ahí. 6 palillos clavados en cada uno de los átomos de carbono. Y obviamente esos 6 orbitales P pueden formar enlaces de tipo pi, tomados de a 2, o sea que se pueden formar 3 uniones de tipo pi. Ustedes ya saben que no es posible obtener 2 uniones pi sobre el mismo átomo de carbono, sino que siempre tengo que dejar un simple enlace carbono-carbono para volver a formar otro doble enlace. Estos se llaman dobles enlaces conjugados. Fíjense, tomamos de a 2 y vamos a poder formar 3 dobles enlaces. Esa molécula la podría representar, por ejemplo, de esta manera. En cada uno de los vértices del hexágono voy a tener un átomo de carbono y uno de por medio va a aparecer el doble enlace pi que hemos formado. Pero eso es un tanto caprichoso dibujar ese tipo de moléculas porque también puede existir esta otra. Es decir, la representación va a tener los dobles enlaces en lugares diferentes de la anterior. ¿Sí? Hay 2 formas de representar la molécula del benceno con esos dobles enlaces conjugados. En realidad, se la representa de otra manera porque hay una sola forma del benceno, porque esos dobles enlaces se encuentran en lo que se denomina resonancia, es decir, están girando permanentemente. En este momento el doble enlace está sobre 2 átomos de carbono, en el momento siguiente están sobre los vecinos, y en el siguiente ya se movieron para el otro, es decir que la resonancia implica el movimiento continuo de esos dobles enlaces conjugados dentro del ciclo. La resonancia hace referencia al movimiento de electrones dentro de las moléculas carbonadas. ¿Ustedes se acuerdan de algún estudio que se utiliza mucho en la actualidad como imagenología en la medicina, que tiene el nombre de resonancia? ¿Han sentido nombrar? Sí. Bueno, se llama resonancia magnética nuclear, ¿no? Se consigue ese movimiento por grandes imanes, al paciente lo hacen pasar por un tubo enorme, no otra cosa que un campo magnético que lo rodea, y ese campo magnético produce dentro de las moléculas del organismo, que van cortados como plano, la persona y ese campo magnético va cortando en trocitos, digamos, de esa persona, plano sobre plano, y con el campo magnético produce el movimiento que se recoge esa información del movimiento para formar luego una imagen. Ese movimiento no es el normal, el que presentan la mayoría de las personas, pues se interpreta como algo normal, una normalidad que puede ser distinto de
lo que presenta el grupo mayoritario de personas, ¿no es cierto? Se usa para detectar tumores, etc. Los electrónicos tal vez puedan en algún momento dentro de su profesión manejar el control de estos instrumentos e incluso su reparación, porque tienen muchísimas partes que son electrónicas, los resonadores. Para no tener que dibujar estas dos formas alternativas del benceno, se están dando una a continuación de la otra en permanente cambio, se usa este tipo de simbología. Es un hexágono con un círculo interior. Ese círculo representa a la resonancia de los tres dobles enlaces que existen en esta molécula. Entonces es el hexágono con el círculo. ¿Y saben cómo se llama esa representación? Representación de Kekulé, en honor del que soñaba con las víboras. Fíjense la fórmula que tiene el benceno, carbono 6, hidrógeno 6. No le queda otra valencia libre para poder adicionar más hidrógeno mientras sea benceno. Si adiciona 2 hidrógenos por cada doble enlace que tiene, nos volvemos al ciclo hexano, pero el ciclo hexano ya no es plano, sino que tiene 4 en un plano y puede ser forma bote o forma silla, como antes. En cambio, esta molécula es absolutamente plana. Muy bien. Aquí lo vamos a ver a nuestro don benceno, las dos formas que puede presentar, y la representación o fórmula de Kekulé, en donde tengo una tuerca y un hexágono con un círculo en el interior, ¿no? Bien. En cada uno de los átomos de carbono del benceno existe un hidrógeno. Es decir, que reemplazar un hidrógeno por una cadena carbonada me daría la posibilidad de tener compuestos ramificados del benceno. Vamos a ver algunos que son los más importantes, como son, por ejemplo, este. Si reemplazamos un hidrógeno, uno de los 6 hidrógenos, por un metilo, vamos a obtener el metilbenceno o tolueno. Así es el nombre comercial de esta sustancia. ¿Lo han sentido nombrar al tolueno? No. No, nunca han sentido sobre el tolueno. Menos mal. Menos mal. Son chicos buenos. Inocentes, chicos. Porque en una época al tolueno se lo usaba como solvente de pegamento. Los pegamentos del Poxirran, por ejemplo. ¿Sí? Haciendo propaganda, yo después cobro la propaganda que le hago al Poxirran. El solvente ese, el tolueno, cuando uno abría el recipiente empezaba a liberarse, de tal manera que ahora el pegamento hacía, al hacer contacto, al secarse se hace contacto y ya queda fijo este pegamento. Pero los chicos malos, no como ustedes, lo usaban para drogarse, porque el tolueno inhalado produce una helación de la conciencia, o sea, se pierden, ¿cierto? Lo usaban para drogarse, para evadir la realidad. Hasta se han hecho canciones de la cumbia villera acerca del Poxirran, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esa situación, es que se prohibió el uso del tolueno dentro de los pegamentos y ahora vienen con otros solventes diferentes. No está permitido el uso del tolueno, para evitar esta situación. También tiene otro uso el metilbenceno. Miren, si nosotros tenemos al metilbenceno, tolueno, y lo usamos como reactivo, haciéndolo reaccionar con una mezcla que se llama nitrosulfúrica, es decir, ácido nítrico con ácido sulfúrico, en esta posición y en esta posición, que se llaman para, ya lo vamos a ver,
se puede reemplazar los hidrógenos respectivos por lo que se llaman grupos nitro. Nitro. Así es el nombre de estos grupitos. ¿Sí? ¿Cuántos grupos nitros hay? 3. Tri, nitro, tolueno. ¿Conocen esto? TNT, explosión. Perfecto, es un explosivo. Es un explosivo, ¿no es cierto? Así, pum. Hace, bueno, la marca comercial que yo conozco es Acme. ¿Han sentido nombrar alguna vez? Sí, más de una Bueno, vez. del Correcamino, ¿no es cierto? El coyote usa todo Acme para poderlo pillar al Correcamino y no lo puede agarrar. Bueno, el TNT tiene toda una historia acerca de su preparación como un explosivo, como una sustancia explosiva. Y a alguien se le ocurrió mezclar el TNT con viruta de madera, es decir, empapar la viruta con TNT y ponerlo dentro de un cartucho, cerrarlo y dejarle una mechita para afuera de ignición hecha con pólvora. Y ¿saben ustedes cómo se llama ese cartucho? No. Dinamita. ¿Saben quién inventó la dinamita? Un gran amigo nuestro, Don Nobel, el mismo que dejó su fortuna para dar los premios allá en Suecia. Bueno, Nobel es el inventor de la dinamita, usando el TNT para embeber viruta y ponerlo dentro de un cartucho. El cartucho sirve de compresión, es decir, cuando entra en ignición el TNT, como se ve encerrado, empieza a hacer presión hasta que se libera de golpe y esa es la explosión que ocurre con el TNT. En realidad, lo que hace Nobel es fabricar esto para la minería. Los mineros hacían un agujero con una fresa, ¿no es cierto? Con una mecha, dejaba un agujero redondo. Entonces él fabrica estos explosivos dentro de un cartucho que era también cilíndrico para ponerlo adentro de esa perforación en una montaña, para sacar mármol, granito, etc. Entonces hacían varias perforaciones, tenían estos cartuchos y las hacían explotar exactamente al mismo tiempo a todas. Entonces se partía y sacaban un bloque de piedra que tenía dimensiones que ellos querían, ¿no? Así se sacaban estos grandes bloques que después se pueden cortar. Acá en el parque industrial hay un aserradero de granito donde ya traen estos bloques y se los ponen en una máquina que los va cortando como si fuera un pan de manteca que sacan chapas. Y esas chapas luego se las pulen para hacer mesadas o para hacer piso o lo que fuera necesario. Eso se lo hace con la dinamita. Y los civiles van a usar mucho, van a estudiar mucho los explosivos, porque ellos se dedican a hacer túneles para hacer un camino. Por ejemplo, acá en la montaña tenemos esos ejemplos, ¿no? Un camino al dique. Bien. El segundo de los derivados ya no es estrictamente un hidrocarburo que tiene oxígeno, no solamente tiene carbono e hidrógeno en la molécula, sino que es un derivado oxigenado, pero por su importancia y por ser derivado del benceno, lo vemos acá. Es el hidroxibenceno, hay un grupo hidroxilo ahí, oxidilo, y que recibe el nombre de fenol. Es un alcohol orgánico muy utilizado también en farmacología y en cosmética. Digo, pero acá deriva, ¿no? Del fenol, la fenolftaleína. No, la fenolftaleína es un compuesto que tiene fenol unido a la ftaleína. ¿Sí? Ah, Por claro. eso la ftaleína es una cadena que le sale justamente del grupo oxidrilo, ¿no? Es una sustancia mucho más compleja que esta, ¿no?
es derivada del fenol. Y el último es la anilina, el aminobenceno. Tampoco es un hidrocarburo estricto porque tiene un átomo de nitrógeno, o sea, un derivado nitrogenado, ¿no? Pero también está puesto sobre el benceno. ¿La conocen a la anilina? ¿Para qué se usa? No, no. ¿Nunca sentí nombrar a la Para anilina? teñir, Para teñir, Bien, sí, para teñir, Daniel. ¿Y qué colores tienen de anilina? negro, azul. Y sigue la lista, ¿sí? Hay Sí. un montón. Entonces, ¿cómo puede ser que una misma sustancia química pueda tener distintos colores? ¿Saben por qué? Porque no es un colorante la anilina, sino que es el mordiente, así se le llama, la anilina, que va a unirse a la tela y va a ser de puente para el colorante. El colorante es el que tiene el color, el que le va a dar el color a la tela, y la anilina hace de puente, se pega a la tela y se pega al colorante. De esa manera se transmite el color de ese colorante a la tela. Pero con sucesivos lavados se va saliendo ese colorante y se vuelve a desteñir la tela, tiene un uso limitado, ¿no es cierto? ¿Se entiende cómo es el uso de la anilina? La anilina es una sola y sirve de mordiente para los distintos tipos de colorantes que hay, los distintos colores. Bien, cuando tenemos dos sustituyentes, solamente hay tres formas de colocar dos sustituyentes sobre el benceno. En las posiciones 1,2, 1,3 o 1,4. Si pusiéramos en la 1,5, es la misma que la 1,3. Si ponemos en la 1,6, es la misma que la 1,2, nada más que la hemos dado vuelta, ¿no es cierto? Así que solamente estas tres posiciones. Y para nombrarlas se usan las letras O, M y T, que son las iniciales de los prefijos orto, meta y para, que son las posiciones. Orto para cuando están los dos juntos, meta cuando están uno de por medio y para cuando están en oposición. ¿Sí? Y cuando son sustituidos, también solamente hay tres formas de sustituir tres hidrógenos. Esas formas van a ser las vecinal, cuando están los tres juntos, la asimétrica, cuando hay dos juntos y uno separado, y la simétrica, cuando están uno de por medio. ¿Sí? Esas son las tres formas de sustituir. Ustedes ya tienen esta presentación en el campus, así que de ahí la pueden ver a estas fórmulas. Y después hay otros derivados bencénicos, como por ejemplo estos que tienen dos ciclos unidos, una arista, y por dos átomos de carbono, cuyo nombre es naftaleno. ¿Lo han sentido nombrar a esta palabra o al menos alguna parecida? Sí, la naftalina. Bueno, naftalina es una solución impura de naftaleno. Tiene la propiedad de sublimar, pasa de sólido directamente a gas. ¿Sí? Igual que el hielo seco, nada más que la puedo obtener como sólido a temperatura ambiente. Y a medida que va pasando el tiempo, se va evaporando, digamos, porque va pasando directamente al estado de gas. La usamos para proteger la ropa en épocas de invierno, ¿no es cierto? Para que no engorden las polillas. Y después tenemos tres ciclos que pueden ser lineales, como el antraceno, o angular, como el fenantreno. El fenantreno es una molécula que tiene mucha importancia en la química orgánica, en la química biológica, que es el núcleo esencial de todas las sustancias que llamamos esteroides. ¿Han sentido nombrar a los esteroides? Los usan los deportistas, algunos tipos de... Bueno, a ver, está permitido el uso de los esteroides para los físico-culturistas, por ejemplo, ¿no? Ellos usan muchos esteroides para desarrollar el físico. Debido a que los esteroides son
el núcleo fundamental de las hormonas esteroideas. Por ejemplo, las hormonas femeninas, como los estrógenos, son en base hechas al fenantreno, ¿sí? Los andrógenos en el hombre, lo mismo, en base del fenantreno. Y hay otra molécula muy importante en la química biológica, el colesterol. El colesterol también es hecho en base al fenantreno. El colesterol en realidad es el nombre común de una molécula que se llama ciclopentano-hidrofenantreno. Ese es el nombre del colesterol, ¿no? Lindo para jugar al ahorcado, la palabra. Pero es un producto que solamente se encuentra en animales, no en vegetales. Así que esa propaganda engañosa que suele aparecer, lechuga libre en colesterol, y es lógico que sea libre de colesterol, porque la lechuga es un vegetal y ningún vegetal tiene colesterol. El vegetal es un producto solamente que proviene de los animales. Muy bien. Y ahora vamos a empezar a estudiar las funciones oxigenales. Es decir, ya hemos terminado los hidrocarburos, ahora vamos a ver las funciones oxigenadas, al menos las funciones oxigenadas simples, son estas que estamos viendo en la pantalla, son el alcohol, el aldehído, la acetona y el ácido carboxílico. Lo que me va a interesar a mí es que ustedes aprendan, sepan este cuadro, en donde puedan distinguir cuál es el grupo funcional que distingue a una función química cualquiera, cómo puede ser ese grupo funcional de acuerdo al carbono en donde se ubica, y qué nombre recibe la función química por la presencia de ese grupo funcional. Los ejemplos no me interesa que los conozcan con fluidez, especialmente los nombres que están puestos ahí, que son medios extraños, algunos son conocidos, otros no, pero sí la función, el grupo funcional, el carbono en donde están ubicados y qué nombres reciben, eso sí. Todo lo que vamos a hacer en la pizarra ahora, no me interesa que ustedes lo conozcan, lo sepan cómo lo voy a escribir. Se los hago simplemente por una cuestión de que se puede ver mejor cómo se origina en cada uno de estos compuestos, ¿eh? Así que vamos a empezar a escribir una serie de reacciones químicas en la pizarra, simplemente para ver cuál es el origen de cada uno de estos compuestos. Un origen imaginario también, ideal, ¿cierto? Porque muchas de estas sustancias se sintetizan de otra manera, no de la manera que lo vamos a ver acá, pero acá se ve perfectamente que por oxidación de un hidrocarburo yo puedo ir pasando por las distintas formas que vemos en el cuadro. Y les quiero aclarar una cosa, yo dije oxidación. En la química orgánica hay oxidación y hay reducción, pero no tiene el sentido de las reacciones redox que hemos visto en la unidad anterior, sino que para la orgánica, para la química orgánica, oxidar implica colocar un átomo de oxígeno en una cadena carbonada, ¿sí? Si aparece un oxígeno extra en la cadena carbonada, hemos oxidado. O lo mismo, si hemos quitado dos hidrógenos, es equivalente a colocar un átomo de oxígeno. Entonces, la oxidación se puede dar mediante dos formas. Agregar un átomo de oxígeno o quitar dos átomos de hidrógeno. Y lo contrario es la reducción. La reducción implica incorporar dos átomos de hidrógeno o quitar un átomo de oxígeno. Bien, imaginemos que tenemos una sustancia compuesta por dos átomos de carbono. No voy a poner por ahora los hidrógenos, ustedes ya saben que los hidrógenos son aquellos que van a completar las valencias de cada átomo de carbono. Por lo tanto, si tengo dos átomos de carbono, voy a tener tres hidrógenos en cada uno de ellos, ¿sí? Esta sustancia le hemos dado el nombre de etano. Así se llama, etano. Y al etano lo vamos a hacer reaccionar con la mitad de una molécula de oxígeno, es decir, con un átomo de oxígeno. Bien,
Este átomo de oxígeno lo que hace siempre es buscar en una cadena carbonada en donde hay un carbono unido a un hidrógeno, para que cumpla con esa máxima que dimos alguna vez, que el oxígeno está unido a los demás. Bueno, lo que va a hacer el oxígeno es separar al carbono del hidrógeno y ubicarse en el medio, de tal manera que con una de las valencias del oxígeno va a unir al hidrógeno y con la otra valencia va a unirse al carbono de esa cadena. Vamos a suponer que este oxígeno viene a ubicarse en esta posición, entre carbono e hidrógeno. De tal manera que el producto ahora va a tener el carbono con dos hidrógenos, esto lo vamos a dibujar aunque de chiquititos, hidrógeno, hidrógeno, y acá voy a tener un grupo oxidrilo ahora, porque al ponerse el oxígeno entre carbono e hidrógeno, forma el grupo oxidrilo. Y para abajo tengo carbono con los tres hidrógenos estos que siguen estando. Cuando en un hidrocarburo se oxida un carbono, es decir, se incorpora un oxígeno, a ver, el etano tiene carbono 2, hidrógeno 6, mientras que esta sustancia va a tener carbono 2, hidrógeno 6, oxígeno. Fíjense, comparado, hemos ingresado un oxígeno, esta sustancia es oxidada respecto del anterior, y aparece el grupo oxidrilo. Ese grupo oxidrilo, que en la química inorgánica era el grupo funcional de los hidróxidos, en la química orgánica es el grupo funcional de las sustancias que llamamos alcohol, alcoholes. Por lo tanto, esto que hemos formado acá es un alcohol. Y el alcohol va a recibir el nombre del hidrocarburo del cual proviene, según su número de átomos de carbono, pero ahora terminado en ol. Por lo tanto, si viene del etano, esto será etanol. Etanol. ¿Saben cuál es el nombre común del etanol? ¿No lo conocen el etanol? No les puedo creer. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el etanol comercialmente? Etílico. Alcohol etílico. Bien, alcohol etílico. Y que produce una enfermedad para las personas que van a crear una adicción al alcohol etílico que se llama etilismo, ¿cierto? Una enfermedad muy problemática en nuestros tiempos, en nuestros lugares. Del etanol también lo usan como combustible, según en qué países. Sí, se lo mezcla. Bueno, nosotros tuvimos en una época, en los Pero, 90. o sea, yo tengo entendido que se dejó de usar porque había una relación rara con el oxígeno que se inyectaba el combustible. No, Y ahí no, empezó no. a... No, Bueno. Brasil maneja la alconafta que manejamos nosotros casi en una mayor cantidad que nosotros usamos el gas. ¿Sí? Ellos tienen todas las naftas adicionadas con alcohol, usan el alconafta en una porción bastante grande. Lo que necesita es un material que soporte la deshidratación que produce el alcohol, porque el alcohol es higroscópico, es decir, absorbe agua, chupa agua, tiende a hidratarse y saca agua de donde hay. Entonces, la manguera que llevaba desde la bomba de nafta hacia el tanque de combustible y desde la bomba hacia el carburador, tenían que ser de material muy particular. La membrana que tiene en el medio la bomba de nafta también tiene que ser de un material que soporte soporte al alcohol, ¿no? Que no lo deshidrate, porque el problema era justamente que el alcohol producía alteraciones en la bomba de nafta. Cada tanto el auto dejaba de andar porque se había roto la bomba, se había roto la membrana de la bomba, ¿no? Había que cambiarla. Hasta que se encontró un material adecuado, entonces los autos de Brasil
tienen ese tipo de bombas de nafta y andan sin ningún problema. Sí, Las en gomas, Brasil sí, es muy común sí. eso. Y Nosotros aparte hemos dejado de producir alconafta, supongo yo que por un problema económico de las fábricas de alcohol que preferían venderlo al alcohol puro, comercial, tenía un costo, digamos, un beneficio mayor económico que venderlo como alconafta. ¿No? sí. Y, Yo escuché de un ingeniero que hablaba del alcohol y que habían discutido sobre el uso que tenía mezclado con el oxígeno y no sé qué discusión hubo, entonces se dejó de utilizar y se pasó de vuelta a la nafta pura. sí, la nafta pura, con lo cual significa un mayor consumo de las reservas de petróleo que tenemos, y se dejó de producir en esa época encima, hasta que llegamos al punto de tener que importar petróleo cuando nosotros éramos exportadores, ¿no es cierto? Así son los negocios que se han hecho con la importación de petróleo. Y decidimos cambiarnos hacia la tecnología del GNC, el gas natural comprimido. Brasil no tiene gas, aunque ahora, como ha descubierto pozos de petróleo Brasil, están ya empezando a manejarse también con gas natural comprimido, ¿no? Tienen todas las posibilidades. Nosotros teníamos todo para hacer alconafta y la dejamos de usar por problemas económicos, problemas políticos, problemas de esas cosas que tenemos los argentinos que no nos ponemos de acuerdo nunca. Porque si yo digo que soy de Independiente, y no me salta uno que dice, ese no sirve, yo soy de Racing. O sea que ninguno de los dos nos ponemos de acuerdo de que en el del frente hay algo que sirva. Es verdad, no solo aprovechamos bien los recursos como en otros países. Obviamente, porque no podemos ponernos de acuerdo. Si yo digo blanco, el otro dice negro. Entonces, como yo dije blanco, para mí el negro no sirve, y el que dijo negro, para él el blanco no sirve. No es que tenga algo bueno y podamos encontrar el equilibrio entre los dos sacando lo mejor de cada uno. No, directamente no sirve. O es lo mío o no es nada. Ese es el pensamiento que nosotros tenemos. No nos podemos poner de acuerdo en nada, en nada. Política, deporte, comida, hasta para preparar un chorizo a la parrilla, ¿sí? Como yo lo preparo, es la única forma que sirve. Los demás no tienen ni idea cómo hacerlo. Ese es el pensamiento argentino y así estamos. Porque no podemos ponernos de acuerdo y siempre trazamos la rayita que separa vos de allá y yo de acá, ¿sí? Mientras nosotros no podamos trabajar en equipo, aún dejando de lado de que vos sos alto y yo soy bajo, de que vos sos blanco y yo soy negro, de que vos sos del partido A y yo soy del partido B, a vos te gusta el equipo Z y a mí me gusta el equipo W. Mientras no zanjemos esa diferencia, vamos a seguir mal, mal. Porque no somos capaces de ver lo bueno que está del otro lado. No somos capaces. Y ese es el mal de la Argentina. Y así estamos desde hace 200 años, desde que somos un país independiente, y no nos ponemos de acuerdo. ¿Sí? No nos ponemos de acuerdo. Parece que es una maldición. Y en una época hemos estado tan bien y de golpe a dónde hemos llegado. ¿Sí? Así que yo creo que es muy lindo reírse con los memes que aparecen en WhatsApp de este presidente, del otro, de aquel equipo, del otro equipo, del que ganó, del que perdió. El pobre Higuaín lo tienen como un saco de boxeo, cada vez que aparece algo, hay nomás algo que está mal, lo asocian con el pobre Higuaín, ¿no es cierto? Y eso es una falta de respeto. Viene el humor, pero también me produce, para quien no tiene una formación cultural adecuada, esta grieta que es insalvable. ¿Sí? Insalvable. Qué desgracia. Bueno, sigamos con lo nuestro. Entonces, si nosotros colocamos el oxígeno acá, formamos el oxidrilo,
Pero este oxidrilo que he puesto yo sobre este carbono es un carbono primario. ¿Se acuerdan que era un carbono primario? Era aquel que tenía de sus 4 valencias una sola usada para unirse a un carbono vecino. Los otros 3 iban a hidrógeno o a otro sustituyente, pero uno solo iba a un carbono vecino. Si en vez de usar el etano, usáramos, por ejemplo, esta molécula, de nuevo con los hidrógenos salvados, ¿sí? Lo vamos a dividir acá para que no se nos... Tengo la pizarra chica, ¿no? Aquí. Y nosotros agregamos al propano, le agregamos la mitad del oxígeno para oxidarlo. Este oxígeno podría venir a cualquiera de los 2 carbonos de los extremos, que son carbonos primarios, y formar un alcohol primario, que llamamos propanol, ¿no? Así sería el alcohol que formamos cuando este oxígeno vaya a cualquiera de estos lados. Y sería 1-propanol porque estaría en el carbono número 1. Está puesto acá, este va a ser el carbono 1. Si el oxígeno viene acá, este va a ser el carbono 1 y vamos a numerarlo al revés porque la presencia del oxígeno lo transforma a ese carbono como el más importante. Pero yo quiero que a este oxígeno lo ubiquemos exactamente en el carbono del medio, es decir, le demos las condiciones adecuadas a la reacción para que el oxígeno reaccione con el carbono secundario. Este es un carbono secundario, porque ya tiene 2 ligaduras unidas a carbonos vecinos. Entonces ahora voy a tener acá carbono hidrógeno 3, este. Luego acá un carbono con un hidrógeno y un oxidrilo. Y acá carbono hidrógeno 3. Este se llama 2-propanol, porque ahora el ol, el alcohol, está ubicado en un carbono secundario. ¿Sí? Y por último, miren qué pasaría si usamos, vamos a poner la línea para separarlo, en vez de usar este hidrocarburo, nosotros usamos este, que es el 2-metilpropano. ¿Sí? 2-metilpropano. Y nosotros hacemos reaccionar a esta molécula con oxígeno de manera tal de que este oxígeno vaya exactamente en esta posición, porque acá hay un hidrógeno. Entonces lo que vamos a obtener es acá carbono hidrógeno 3, carbono, acá otro carbono hidrógeno 3, acá también, y acá el oxidrilo. Y este carbono es un carbono terciario. ¿Sí? Este carbono es un carbono secundario. Por lo tanto, según en qué carbono se ubique el oxidrilo, voy a tener un alcohol primario, como el etanol, un alcohol secundario, como el 2-propanol, o un alcohol terciario, como el 2-metil-2-propanol. ¿Sí? O metil-2-propanol, porque no hace falta este 2 que está escrito adelante. Metil-2-propanol. ¿Entiende? Puedo formar alcoholes primarios, secundarios o terciarios. Ahí en la tabla, ¿sí? Tienen esa realidad, marcando en el carbono CD que pueden ser primarios, secundarios o terciarios. ¿Por qué no podré tener un alcohol cuaternario? Si los carbonos pueden ser primarios, secundarios, terciarios o cuaternarios. Los alcoholes solamente está el ternario, nada más. ¿Sí? Si acá pusiéramos un alcohol cuaternario, un hidrocarburo con un carbono cuaternario, cuando quiera hacer la reacción con oxígeno, esto no se puede hacer. No puedo poner yo un oxígeno sobre un carbono cuaternario. ¿Por qué? Porque si el carbono cuaternario tiene las 4 valencias usadas para unirse a carbonos vecinos, ¿con qué va a unir el oxidrilo? No tengo posibilidades. Entonces, no, tendría que tener 5 valencias ese carbono y no es posible. Entonces, los alcoholes pueden ser primarios, secundarios o terciarios. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Sí, bro. Bien.
digamos, ustedes me van a permitir, como en la pizarra es chica, vamos a hacer de cuenta que esto no está, y voy a usar a esto como reactivo para seguir la reacción, ¿sí? Tendría que escribir de nuevo a esto acá y ponerle más oxígeno, pero me va a consumir la pizarra, entonces voy a usar directamente una cadena de reacciones. Vamos a volver a oxidar a este compuesto. Y vamos a ver qué pasa con este oxígeno. Bueno, el oxígeno que quiero ingresar yo bien podría venir a este carbono, con lo cual tendríamos acá un alcohol primario, o sea que tendríamos dos alcoholes, uno en cada carbono. De tal manera que el nombre ahora sería, en vez de etanol, etanodiol. Diol, porque tengo dos alcoholes. Pero si nosotros buscamos que este oxígeno venga a la unión carbono-hidrógeno del carbono que ya está oxidado como alcohol, miren, va a ocurrir una reacción que se llama intermedia. Yo lo voy a escribir acá, el intermediario de la reacción, y se lo escribe entre paréntesis, ¿no? Porque este carbono ahora va a tener dos oxidrilos. Y acá un hidrógeno, y acá carbono, hidrógeno 3. Dos oxidrilos sobre el mismo carbono. Y lo escribo entre paréntesis porque esa es la forma en que en la química se indica que esta sustancia es un intermediario dentro de la reacción. Se forma este e inmediatamente pasa a otro compuesto. Este compuesto es inestable. ¿Recuerdan cuando veíamos la cinética química que íbamos viendo por pasos, ¿sí? Por etapas a una reacción química? Bueno, esta etapa es la que formaría dos alcoholes sobre el mismo carbono, pero es inestable. ¿Por qué? Porque acercar dos oxígenos sobre un mismo carbono a 109 grados no es posible porque hay un rechazo muy grande, estéreo, es decir, no puedo en el mismo espacio poner estas cosas tan grandes, ese espacio, y se repelen. De tal manera que el oxidrilo con el hidrógeno de esta sustancia intermediaria van a formar eso. ¿Qué forma un oxidrilo con un hidrógeno? Agua. Bien, agua. Es un producto secundario, agua. Por eso esta reacción se llama reacción de condensación, en donde hay un producto principal y un producto secundario que normalmente es agua, ¿sí? Ahora, fíjense que a este carbono le queda una valencia libre porque se fue el oxidrilo. Y a este oxígeno le queda una valencia libre porque se fue el hidrógeno. Entonces esta va a formar un doble enlace carbono-oxígeno. Acá le queda un hidrógeno a este, y acá el carbono hidrógeno 3. Y este es el producto definitivo. Y aparece acá un grupo funcional muy particular que es este. Se llama grupo carbonilo. Carbonilo, ahí está escrito en la tabla el carbonilo. Si este carbono es primario, porque venía acá, el carbono era primario, es decir, que de las dos valencias que le queda solamente una va hacia carbono, el otro va hacia hidrógeno, este carbonilo primario es el grupo funcional de lo que nosotros llamamos aldehídos. Aldehídos. El nombre de los aldehídos es de la misma raíz, pero ahora terminados en al. ¿Sí? Este compuesto se llama etanal, también conocido como acetaldehído. ¿Sí? Así se nombra este compuesto, acetaldehído. Entonces, nos vamos a olvidar de esto por el momento para no ocupar tanto la pizarra, y vamos a decir que en la formación del etanal, acá se pierde agua, ¿sí? Así me deja más espacio y puedo seguir la reacción. Acá hay una reacción de condensación. Y fíjense la fórmula ahora de este compuesto: carbono 2, hidrógeno 4, oxígeno. Tiene dos hidrógenos menos que esta. Quiere decir que si ha perdido dos hidrógenos es porque se oxidó. ¿Sí? ¿A dónde fueron esos dos hidrógenos? Al agua que está formando con uno de los oxígenos. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Si nosotros hiciéramos exactamente lo mismo, pero con este compuesto, y este oxígeno busca
al carbono secundario, porque si va acá o acá sería de nuevo el diol. Incluso puedo tener un oxidrilo en cada uno de los carbonos, con lo cual tendría el propanotiol o glicerol. El glicerol es una sustancia que se usa para hacer jabón, por ejemplo, jabón de glicerol, ¿sí? Y es un subproducto que se obtiene de la saponificación de las grasas. En la fábrica de jabones se usa grasa animal con hidróxido de sodio en una reacción que se llama saponificación de la grasa, y se obtiene el jabón más el glicerol, ¿no? Pero en cambio acá no vamos a buscar formar dos alcoholes primarios, sino que vamos a ingresar el oxígeno al carbono secundario que ya está oxidado. De tal manera que se va a producir la deshidratación, lo mismo que antes. Pero ahora voy a tener carbono hidrógeno 3, el carbono con el doble enlace al oxígeno y otro carbono hidrógeno 3. Este grupo carbonilo ahora ya no es primario, es secundario, porque los dos enlaces están unidos a átomos de carbono vecinos. Y cuando tengo un grupo carbonilo secundario, la función se llama cetona. Cetona. Y este en particular va a recibir el nombre de propanona. Propanona. También llamado comercialmente acetona. ¿Conocen a la acetona? Sí, sí. Es un solvente, ¿no es cierto? Solamente. Antes, para sacarse la pintura de las uñas, las damas usaban, aunque ahora los varones también se pintan las uñas, usaban acetona. Pero la acetona es un solvente muy potente y se busca que los kits de esmalte no traigan acetona porque hace mal a la uña, al tejido. Entonces, cuanto menos acetona posea el kit de esmalte, mucho mejor para la salud, ¿eh? Pero es un muy buen solvente. ¿Profe? Y si yo quisiera... Sí, El hidrógeno se fue cuando formó agua, ¿cierto? sí, obviamente. Este hidrógeno, con este hidrógeno y el oxígeno que le quiero incorporar, es el que formaron agua. Y este oxígeno es el que formó ahora el doble enlace, porque acá me quedó una valencia libre y acá otra. ¿No es cierto? Acordate que este oxígeno va a formar dos oxidrilos sobre el mismo carbono. Y esos dos oxidrilos se condensan en agua y me queda un solo oxígeno para formar el carbonilo. Miren, si yo quisiera hacer lo mismo con el carbono terciario, incorporarle oxígeno a este carbono, pues no puedo. ¿Por qué? Porque este carbono tiene un oxidrilo y 3 carbonos. No tengo carbono hidrógeno para que el oxígeno pueda ir ahí. En todo caso, el oxígeno va a ir a cualquiera de estos carbonos primarios externos, pero nunca este. Es decir, que al alcohol terciario no lo puedo oxidar. Miren, si yo oxido un carbono de un hidrocarburo, un carbono primario, obtengo un alcohol primario. Y por oxidación del alcohol primario obtengo el aldehído. Si oxido un carbono de un hidrocarburo, un carbono secundario, obtengo el alcohol secundario, y por la oxidación del alcohol secundario obtengo la acetona. Si oxido a un carbono terciario de un hidrocarburo, obtengo un alcohol terciario, pero ese alcohol terciario no lo puedo oxidar. Y no puedo oxidar directamente un carbono cuaternario de un hidrocarburo. ¿Sí? Si nosotros seguimos la secuencia, vamos a ver que a este aldehído, si le agregamos más oxígeno, este oxígeno todavía puede venir acá porque hay unión carbono-hidrógeno. De tal manera que ahora voy a tener ese carbono con un doble enlace al oxígeno y un oxidrilo. Y después el carbono-hidrógeno 3. Y ustedes van a decir, profe, usted ha dicho que dos oxígenos sobre el mismo carbono no pueden estar muy cerca. Porque... Sí, es cierto. No pueden estar a 109 grados. Pero acá, como este carbono está unido a doble enlace con el oxígeno, si hay un doble enlace quiere decir que es sp3. Es decir, para pasar del alcohol al aldehído, el carbono ese tuvo que haber cambiado su hibridación de sp3 a sp2. Por eso puede hacer ese doble enlace con el oxígeno. Y al tener un doble enlace ya tiene 120 grados, no 109. Y con los 120 grados ya es posible que se acerquen los dos oxígenos al mismo carbono.
Y vamos a tener este grupo funcional ahora, que es una mezcla de carbonilo con oxidrilo, que se llama carboxilo. Ese es el nombre, ¿sí? Carboxilo. Por eso estos ácidos, a diferenciarlos de los ácidos de la química inorgánica, se los llama ácidos carboxílicos. Aquellos que tienen el grupo carboxilo en su constitución. El nombre de esta sustancia es ácido etanoico. Etan, porque tiene 2 átomos de carbono, y oico, porque es un O orgánico. El ico, como los ácidos de la química inorgánica. ¿Sí? Por eso le damos ese nombre. La fórmula de esta sustancia sería carbono, hidrógeno 2, hidrógeno 4, oxígeno 2. Si comparamos con esto, le hemos incorporado un segundo oxígeno. ¿Sí? Por eso está oxidado. Y queremos hacer lo mismo con la propanona, y queremos poner este oxígeno acá, este carbono ya no tiene hidrógeno para unir este oxígeno, por lo tanto no se puede. Y si al ácido lo quisiéramos oxidar con más oxígeno y poner este oxígeno sobre este carbono, tampoco se puede ya, porque ese carbono no tiene carbono-hidrógeno. Entonces, fíjense cómo nos quedó esta distribución. Si se oxida un carbono primario de un hidrocarburo, se obtiene un alcohol primario. Por oxidación del alcohol primario, un aldehído, y por oxidación de un aldehído, un ácido. Tanto el alcohol primario, el aldehído y el ácido carboxílico están sobre un carbono primario. En cambio, si nosotros oxidamos el carbono secundario de un hidrocarburo, obtenemos un alcohol secundario, y por la oxidación del alcohol secundario, una cetona. La cetona, el alcohol secundario, están puestos siempre sobre un carbono secundario. Y ahí se termina la oxidación, ¿no? Mientras que si oxidamos un carbono terciario de un hidrocarburo, obtengo el alcohol terciario y ahí se acabó la oxidación, no puedo seguir. Y no puedo oxidar un carbono cuaternario. De tal manera que ahora puedo ver esta tabla de oxidación-reducción dentro de la química orgánica. Aquí está puesto. El carbono primario, saco el alcohol primario, el aldehído y el ácido. Ahí se acaba la oxidación. Del carbono secundario, obtengo el alcohol secundario, la acetona, y ahí se acaba la oxidación. Del carbono terciario, obtengo el alcohol terciario y se acaba la oxidación. No puedo oxidar el carbono cuaternario. Y en el sentido contrario sería la reducción. Es decir, reducir significa incorporar 2 hidrógenos o quitar un oxígeno. ¿Queda claro este cuadro? Si me dan 10 minutos, sí, terminamos la clase. Si me dan 10 minutos, terminamos la clase. Porque yo soy medio caprichoso. A ver, vamos a borrar acá para que podamos escribir. Yo les dije recién que el ácido carboxílico, el último de esta serie, era el compuesto más oxidado de todos, el que sale ahí en la tabla, ¿no es cierto? El compuesto más oxidado de todos es el ácido carboxílico, es decir, que tiene mayor cantidad de oxígeno, tiene 2, ¿no? Sin embargo, yo quiero seguir oxidando a este ácido carboxílico. ¿Por qué? Porque me puso el capricho. Obviamente que yo no voy a poder seguir oxidando el ácido carboxílico y pretendo hacerlo sobre este carbono. Pero este oxígeno sí puede venir acá, al carbono vecino. De tal manera que voy a obtener el ácido carboxílico que tenía antes y acá voy a tener un oxidrilo. Es decir, que este compuesto ahora tengo 2 grupos funcionales puestos sobre la misma molécula. Es decir, que pertenece a 2 funciones diferentes. Este compuesto es, a la vez, un alcohol y un ácido carboxílico. La misma molécula. El nombre va a ser ácido etanoloico. Pongo el oico al final y lo nombro como ácido porque los compuestos más oxidados son más importantes que los menos oxidados. ¿Sí? Primero va el menos importante, ol, y al final termina el nombre con el más importante, que es oico. Entonces, ácido etanol-oico. Bueno, imagínense ustedes que ahora tomamos al ácido etanoloico
para, aquí lo voy a escribir, al ácido etanoloico, y le agrego más oxígeno todavía. Este oxígeno evidentemente tiene que venir a este carbono porque acá no lo puedo oxidar. Y voy a tener carbono, oxígeno, oxidrilo, carbono. Y ahora acá se produjo la deshidratación de nuevo porque forma un aldehído, igual que acá, ¿sí? Y este va a ser el ácido etanaloico, porque esto es un aldehído, etanaloico. Y si sigo la serie de oxidación, este oxígeno vendrá acá, y voy a tener acá un carboxilo y acá otro carboxilo, con el cual voy a obtener el ácido etanodioico. Ahora tengo los dos carbonos con la oxidación máxima posible, ¿sí? Mientras sigan unidos, porque yo puedo seguir incorporando oxígeno, pero para que este oxígeno se incorpore acá, esto va a tener que romperse. Este oxígeno va a sacar a este hidrógeno y a este hidrógeno. ¿Y va a formar? De nuevo agua. Y fíjense que al romperse esto, voy a tener carbono con un doble enlace y otro doble enlace. Y abajo el otro carbono con un doble enlace y otro doble enlace para dos. ¿Y cómo se llama este compuesto? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Fíjense la serie de reacciones químicas que yo hice incorporando un átomo de oxígeno por vez en este compuesto que tiene solamente 2 átomos de carbono. Y el producto final de la reacción, ¿cuál fue? Dióxido de carbono y esto. Agua. 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 ¿Lo ven? Es decir que podemos decir que la combustión completa de un hidrocarburo produce dióxido de carbono y agua, siempre y cuando yo le haya puesto la cantidad de oxígeno suficiente para poder oxidar completamente a cada uno de los carbonos de ese hidrocarburo. Fíjense que a esta reacción la podríamos representar como carbono 2, hidrógeno 6, que es el etano del cual partimos, más oxígeno suficiente, produce dióxido de carbono y agua. A ver, si yo partí del etano, ¿cuánto dióxido de carbono obtuve? 2 moléculas. Obviamente, si tengo 2 carbonos, voy a obtener 2 dióxidos de carbono. Para producir esto, ¿cuánto de agua se produjo en el proceso? Acá hay una, acá hay otra, acá hay otra. Es decir, 3 moléculas de agua. Es lógico, porque si tenía 6 hidrógenos, necesito producir 3 de agua, donde van a estar los 6 hidrógenos que estamos produciendo. ¿Y cuánto oxígeno necesitamos? Ufa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mitades de oxígeno, porque son 7 átomos de oxígeno. 7 medios del oxígeno, y este sería la ecuación de combustión completa para el etano. Miren, acá tienen la combustión completa para el metano, el etano, el propano, el butano, etc. Y el etano. ¿Qué pasaría si yo tengo un hidrocarburo cualquiera, cuya fórmula general era carbono N, hidrógeno 2N más 2? Y cualquier hidrocarburo, que puede tener 20 átomos de carbono si quiero. Bueno, voy a necesitar N más 1 medio de oxígeno. Voy a producir N dióxido de carbono. Fíjense que si parto de 2 átomos de carbono en el hidrocarburo, obtengo 2 moléculas de dióxido de carbono. Esto es exactamente igual que el N. Y si obtengo 3 de agua es porque partiendo de 2 obtengo N más 1 de agua. Ahí está puesto.
Lo que me gustaría que ustedes luego interpreten es de dónde sale ese n más 1 medio. ¿Sí? Es n más 1 en medios de oxígeno. Es muy fácil poder encontrar esa estructura, pensando en los productos, porque ya hemos puesto n de dióxido de carbono y n más 1 de agua. ¿Sí? O sea que en el dióxido de carbono tengo 2n oxígenos, 2 por n. Y en el agua tengo n más 1 de oxígeno. Entonces, 2n más n más 1 van a ser los n más 1 medio, que me da el coeficiente para el oxígeno. A estas reacciones se llaman reacciones de combustión completa. Es muy importante esto para las máquinas térmicas. ¿Sí? Perfecto. En la próxima clase, porque a ver qué hora es ya, las 8:30, ¿sí? Tenemos media horita para empezar el parcial. En el parcial van a encontrar cada tema, como siempre vamos a empezar con la teoría. La teoría disponen de 40 minutos entre las 9 y las 10, y en la práctica disponen de 60 minutos, no de 50 como decía antes, ¿no? Hemos puesto 60 minutos, va a ser 60 minutos, entre las 10 y las 11:15, como ha sido los otros parciales. En cada tema